Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta nueva transmisión el día de hoy de un tiempo escudriñando la palabra de Dios. Un privilegio que estén conectados en esta hora. Que el Señor les bendiga y antes de iniciar nuestra transmisión vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este día que tú nos has permitido, Señor, día de bendiciones, día de paz, día de gozo, Señor, en tu presencia, Padre, y bajo tu cuidado. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Padre bueno, maravilloso, Señor, perfecto, que ha tenido cuidado de nosotros hasta acá y en todo nos has ayudado, Señor. En esta hora venimos dándote gracias porque tú eres nuestro Salvador y Redentor. Tú eres también, Señor, nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro restaurador. Padre, tú nos llenas de tu misericordia, de tu gracia y de tu favor todos los días y nos rodeas como con un escudo, protegiéndonos, guardándonos, siendo nuestro castillo, Señor, nuestra roca fuerte en la cual nuestros pies están firmes, Señor, para vivir esta vida en plenitud, Señor. Te damos gracias, Padre, por el sacrificio de Cristo que hoy reconocemos y que hoy se conmemora en todo el mundo, Señor, dándote gracias por ese amor tan grande de haberlo enviado para el perdón de nuestros pecados y para que tuviéramos vida eterna, Señor. Te damos gracias también por haber enviado tu Espíritu Santo a nuestros corazones de tal manera que nos hayas hecho templos de tu Espíritu Santo y tu Espíritu Santo no solo está en nosotros, sino con nosotros y sobre nosotros. En esta hora, Señor, te pedimos que la unción de tu Espíritu Santo rompa todo yugo de mentira, de argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a Cristo, a la vida abundante que tenemos en ti, Señor, y a esa vida eterna que nos espera, Padre. Señor, te pedimos también que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, abra nuestros oídos, pero por sobre todo que prepare nuestro corazón como una tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra sea sembrada y crezca produciendo mucho fruto para la gloria tuya y para bendición nuestra. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido un día de bendición, un día de reposo, de paz y de gozo. Hoy que conmemoramos en todo el mundo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y para que tuviéramos vida eterna. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la iglesia de Filadelfia, que se encuentra en el capítulo número 3 del libro de Apocalipsis, versículos del 7 al 13. Y vamos a terminar de desarrollar algunas de las características e instrucciones que el Señor le da a esta iglesia en función de la preparación que necesitamos para la pronta venida de Cristo, como lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué tan cercano está el arrebatamiento de la iglesia? Ayer vimos que la palabra de Dios, que las instrucciones a la palabra de Dios, en la palabra de Dios a la iglesia de Filadelfia es: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ayer vimos algo acerca de ese yo vengo pronto. Ese yo vengo pronto significa que en cualquier generación el Señor está pronto para que usted y yo nos presentemos delante de Él, básicamente en las generaciones anteriores, por ya sea por una muerte accidental o por una muerte natural o lo que sea, pero en esta generación se agrega una característica más a las anteriores, y es que realmente el arrebatamiento de la iglesia está muy cercano. El tiempo exacto no lo sabemos ni podemos decirlo, por cuanto que eso está solo en la potestad del Padre. Él sabe exactamente el día y la hora en que eso sucederá, y está planeado desde antes de la fundación del mundo.
pero de lo que sí podemos estar seguros es de que hoy estamos más cerca que nunca, que cualquier otra generación, a la venida de Cristo. Además, no solo porque la iglesia ya está avanzada y cada día es un día menos hacia el arrebatamiento de la iglesia, sino por las señales de los tiempos que nos están tocando vivir. Y eso hace más que probable y muy posible la venida de Cristo en esta generación. Aparte de lo que dice la palabra en Mateo 24, en la señal de la higuera, que es como el banderazo de salida, digámoslo así, para las señales para el cumplimiento de los tiempos finales, que era o que es la restauración de Israel como nación, después de que desde el año 132 después de Cristo hasta el año 1948, el pueblo de Israel no había tenido como base una nación, y es el 14 de mayo de 1948 que Israel es reconocido como una nación y se le asigna un territorio por parte de Naciones Unidas, y eso es el cumplimiento o el principio del cumplimiento de los últimos tiempos, por cuanto que el Señor dice que no pasará no pasará esa generación hasta que todo eso acontezca. Esa es la primera evidencia de que estamos muy cerca del arrebatamiento de la iglesia, que es antes de la tribulación y la gran tribulación. Por el otro lado, vemos otras señales. Por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5, la palabra de Dios dice que los tiempos, que antes de la venida de Cristo los tiempos serán peligrosos, por cuanto que habrá personas que aún diciendo que aman a Dios, serán más amadoras de sí mismas y de los deleites que de Dios. Y eso lo estamos viendo cumplido en este tiempo, que rechazan sutil o abiertamente cosas que no les agradan, o sea, amadores de los deleites más que de Dios, como por ejemplo la enseñanza acerca del infierno, el pecado, el arrepentimiento, la obediencia a Cristo, la negación del yo, la santificación, la formación del carácter de Cristo en cada uno, el fruto del Espíritu, etcétera. Se centran más en las promesas que son para su deleite que en la obediencia que es para agradar a Dios y que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por el otro lado, también hemos visto que en este tiempo se ha dado un enfriamiento del amor de muchos, derivado de la pandemia, pero también de toda la maldad que hay en el mundo. Hemos visto una disminución sensible en la asistencia a los cultos presenciales y a los cultos en línea de personas que se decían cristianas, que iban a las iglesias antes de la pandemia, pero que ahora están totalmente alejadas de la comunión con los hermanos, y eso es una señal también es una indicación de un posible alejamiento con respecto a la oración y con respecto a la palabra de Dios. Por el otro lado, también en Mateo 24 y en Apocalipsis 2 y 3, el Señor nos dice que antes de su venida por la iglesia, y también en la tribulación y la gran tribulación, habrá un incremento notable de los falsos profetas y de las enseñanzas de error, de las herejías, etcétera, dentro del cuerpo de Cristo. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, en que hay una buena cantidad de seminarios bíblicos o supuestamente bíblicos que niegan que en este momento en sus enseñanzas están negando lo sobrenatural de Dios, como por ejemplo la creación, el que el Señor haya abierto el Mar Rojo para que pasaran los israelitas, y el río Jordán, y algunas otras cosas milagrosas que están en la palabra de Dios, y ellos en este momento los están llamando solo como tipos o como mitos. O sea, no están creyendo toda la palabra del Señor, y es más, están poniendo en duda que realmente la palabra de Dios sea toda verdad, como nos lo dice la Escritura. Por el otro lado, también encontramos, ya estamos viendo
algunos sectores de denominaciones que se llaman a sí mismas cristianas, que ordenan ministros del sector o del grupo LGTBIQ y más, y que apoyan esos movimientos abiertamente. Y también vemos un florecimiento, digámoslo así, de denominaciones pseudocristianas que tienen como enseñanzas fundamentales principios que violan abiertamente la palabra de Dios. Dentro de ellos podemos mencionar algunas que son muy conocidas, como Creciendo en Gracia, Pare de Sufrir, la Cienciología o Ciencia Cristiana, una denominación que se llama De las Otras Ovejas, etcétera. Pero también vemos esa proliferación de falsos profetas y falsos mesías o falsos cristos al externo del cristianismo, como por ejemplo en la ONU, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, fundaciones como Open Society y la Fundación Belinda y Bill Gates, que ellos están proclamando o manifestando que tienen las soluciones para los problemas del mundo, e incluso están trabajando en conjunto, como que si las soluciones que ellos aportaran son los nuevos mesías, fuera un nuevo Mesías que va a venir a solucionar todos los problemas de orden económico, político, social y hasta moral del mundo. Esas son señales evidentes, pero todavía hay algunas otras más, como por ejemplo lo que sucedió a raíz de esta pandemia en cuanto al ensayo de un gobierno y políticas mundiales que, si bien no se ha organizado, está en sus preparativos a través de la serie de políticas que se implementaron por la pandemia, como por ejemplo fue un tiempo que muchos países aprovecharon para impulsar la ideología de género y medidas que van contra la vida, como el aborto, la eutanasia y cosas por el estilo. Por el otro lado, también medidas a nivel global, como por ejemplo el uso de la mascarilla, las medidas de prohibición de movilización, el uso de la mascarilla, etcétera. También el avance que hemos visto en estos tiempos a pasos agigantados de una globalización en la información y la cultura a través de las redes sociales, y que buscan consolidar un solo mensaje e incluso eliminar o vetar o censurar a todos aquellos que se opongan a esa versión oficial, a esa versión global de lo que está sucediendo en el mundo. Y esto es una restricción a los derechos de expresión a todo nivel, porque ha habido censuras en lo político, ha habido censuras en lo científico, ha habido censuras en lo noticioso, en lo moral, etcétera, y ello incluye censuras a la manifestación abierta de nuestra fe clara y expresamente, violando de esa manera la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos da el derecho de la libre expresión, de la libre manifestación de nuestros principios de fe, de la libertad y de la libertad de religión, aparte de que ya vimos que con las medidas de encierro se limitó la libertad de movilización. Por el otro lado, también vemos que en este tiempo de pandemia, a través de medidas como el uso de la mascarilla, la restricción de movilización, el lavado de manos y la toma de temperaturas y otras medidas más por el estilo, son básicamente un entrenamiento o domesticación de los seres humanos en todo el mundo
para la aceptación y la puesta en práctica de las medidas que los gobiernos decidan tomar, independientemente de si son las medidas adecuadas o no. Por ejemplo, ya se ha evidenciado de alguna medida o hay estudios científicos que ponen en duda la eficacia de todas las medidas que se tomaron. Y sin embargo que están censuradas en las redes sociales y en los medios de comunicación. No se dice nada de ello, pero sí hay suficientes cuestionamientos al respecto de esas medidas. Por el otro lado, también vemos unos ensayos avanzados para incluir en la vacunación que se pretende que sea mundial elementos informáticos que permitan el control de la población en cuanto a movilización, estado de salud, viajes, compras, etcétera, que es una anticipación a lo que la palabra de Dios nos enseña que sería la marca de la bestia, que impediría comprar y vender. Y además serviría como un medio de control de la población. Así que vemos que en esta generación se están dando una cantidad de evidencias impresionantes acerca de la inminencia de ese pronto retorno del Señor Jesucristo, en primer lugar, para el arrebatamiento de su iglesia, y en segundo lugar, para el juicio final y definitivo del anticristo, el falso profeta y Satanás. Por un lado, y por el otro lado hay también una señal que muchos no consideran y que se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 32, que prácticamente es la escalera de la degradación de la humanidad. Y ya llegamos al último nivel, al último paso que Romanos 1, 18, 32 nos enseña acerca de esa degradación. O sea, estamos llegando al límite que Dios tiene en su palabra a la maldad. Y obviamente también tenemos bastante manifestación del Espíritu Santo a través de profetas verdaderos de que ya estamos muy cerca de la venida de Cristo. Entonces podemos o debemos estar conscientes de que hoy estamos más cerca que nunca de el arrebatamiento de la iglesia para nosotros los creyentes. Y por el otro lado, también debemos prepararnos, como dice la palabra, para ese arrebatamiento. No es simplemente de esperarlo como una tabla de salvación o como un salvavidas, sino es de prepararnos y de hacer lo que la palabra de Dios dice para estar listos para ese arrebatamiento de la iglesia. Y una cosa más. Cuando vemos todas las señales proféticas de la palabra de Dios para la venida de Cristo por su iglesia, todas las señales están cumplidas, sin faltar una sola. Eso también nos habla de la inminencia, porque no hay ninguna otra señal que falte, que esté por cumplirse para el arrebatamiento de la iglesia. Hace, por ejemplo, 50 años podía decirse que el arrebatamiento todavía no sucedería porque no se había predicado el evangelio a todas las naciones. Sin embargo, el día de hoy, en todas las naciones se ha predicado el evangelio, ya sea de una manera presencial, viva, o bien por las redes sociales, a través de todos los canales de internet que llegan a todas partes del mundo y en los cuales la palabra de Dios ha estado presente abundantemente. O sea que también esa señal ya está total y completamente cumplida. No queda nada más para el arrebatamiento de la iglesia. Y la instrucción cuando el Señor dice en Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, es retén lo que tienes. ¿Qué significa ese retén lo que tienes? En primer lugar,
Veamos el contexto. Está dicho en el contexto de una iglesia que es pequeña y débil en función de la mayoría de la población que la rodeaba. Pero que a pesar de eso era una iglesia victoriosa. Y hoy vemos, por ejemplo, que la iglesia cristiana es una iglesia en función de toda la población del mundo, una iglesia minoritaria. Es una iglesia que no alcanza ni siquiera el 25% de la población mundial. Pero si además de ello quitamos todo lo que es pseudo cristiano, ese porcentaje se reduce aún mucho menos. Del 25%, lo que nos habla de una iglesia que en la comparación que hace Jesús con respecto a la población de Filadelfia es aplicable a la iglesia de hoy en comparación con la población mundial. Una iglesia pequeña y aparentemente débil, pero que es una iglesia victoriosa. ¿Y por qué es una iglesia victoriosa? ¿Por qué vamos a hablar de esas características de esa iglesia victoriosa? Porque son las características que a cada uno de nosotros como creyentes también nos van a hacer victoriosos en Cristo Jesús y vamos de esa manera a vivir la eternidad en una mayor calidad de eternidad. Esto es importante porque recordemos algo que dijo Jesús. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Eso significa que todos vamos a vivir la eternidad básica, que es ausencia de pecado, ausencia de corrupción, ausencia de maldad, de dolor, de lágrimas, de enfermedad, de emociones negativas, todos, pero hay una calidad de bendiciones en la vida eterna que son diferentes de acuerdo a cada una de las moradas que hay ahí en la eternidad, porque si no, el Señor, ¿para qué hubiera dicho eso? Si todos fuéramos al mismo lugar y con las mismas bendiciones, simplemente diría en la casa de mi Padre, pero no hubiera puntualizado el hecho de que en la casa del Padre muchas moradas hay. ¿Qué significa entonces retener lo que tienes? ¿Qué características vio Jesús en la iglesia de Filadelfia que está esperando ver en cada uno de nosotros los creyentes en este tiempo? Primero dice, has guardado mi palabra. Y ese guardar la palabra significa que la ha conocido, meditado, entendido y aplicado u obedecido. Es decir, es una iglesia obediente a la palabra de Dios en todo, no solamente en aquellas cosas que le convienen o que le gustan. La palabra de Dios tiene dos aspectos, si lo queremos ver así, una de acuerdo a lo que nos enseña segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17. Una de esas características es que nos enseña y nos instruye, y eso es agradable para nosotros, pero hay otra característica que no nos es tan agradable, pero que nos es sumamente necesaria, y es el que la palabra de Dios nos redarguye y además nos corrige. Es decir, es una palabra que nos enfrenta a realidades que vivimos que no son agradables al Señor y que nos las está haciendo ver para que nosotros seamos transformados por la palabra y por el Espíritu Santo y esa situación cambie. De hecho, yo creo con todo mi corazón que es mucho más importante ponerle atención o más esencial, no más importante, porque toda la palabra de Dios es absolutamente importante y toda la palabra de Dios es vida. Pero hay que ponerle un cuidado especial a aquellas partes de la palabra que nos producen algún conflicto o que nos producen algún malestar o alguna molestia, porque esa palabra nos está redarguyendo, nos está confrontando
con algo que está en nuestro pensamiento o en nuestro corazón que necesita ser transformado a la luz de la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Entonces, a esa palabra que no nos gusta o que nos produce algún tipo de malestar o de oposición o de rechazo, a esa palabra es a la que hay que ponerle atención, porque es lo que el Señor está diciéndonos que en nosotros todavía necesita ser corregido para que seamos esa iglesia fiel que ha guardado su palabra. La segunda cosa que le dice, este ha guardado la palabra también significa el ser íntegros en cuanto a lo que dice la palabra. Es decir, no tratar de modificarla o de manipularla a nuestra conveniencia, sino entenderla en el contexto completo de la palabra y no de lo que a nosotros nos gustaría que dijera, que es lo que hace que hayan enseñanzas de error o enseñanzas que ya caen en la herejía dentro del cuerpo de Cristo y que son populares. Y de las cuales de algunas de ellas ya hablamos en alguna de las transmisiones pasadas, así que no las vamos a repetir. Y la segunda cosa que le dice a la iglesia en cuanto a retener lo que tiene es que no ha negado su nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que conoce al Señor en su integralidad, en su integridad, conoce a Dios perfectamente o lo más perfectamente que pueda, y que no ha aceptado ninguna tergiversación del carácter de Dios. Por ejemplo, hoy muchísimas personas hablan del amor, de la misericordia, de la gracia de Dios, pero no hablan de la santidad, ni de la justicia, ni de la verdad de Dios. Y entonces con eso están tergiversando el carácter de Dios, porque lo están inclinando solo a las cosas que les gustan del carácter de Dios y no a las cosas que nos disgustan a nosotros, porque nos confrontan respecto a aspectos de nuestra vida que no están alineados a la palabra de Dios. Y además de ello, resistía la persecución del mundo que la rodeaba, y una persecución que implicaba varias cosas. La primera es de tratar de que la iglesia adoptara esas enseñanzas de error o esas enseñanzas falsas o esas enseñanzas mundanas o carnales que estaban en el ambiente en el cual se movía la iglesia. Y hoy la presión del mundo, de la carne, del diablo y de nuestro ego es inclinarnos a aceptar esas enseñanzas que no se adaptan plenamente a la palabra de Dios, que si bien es cierto usan algunos versículos de base o de justificación para esa doctrina, en el fondo no corresponden al mensaje y al contexto completo de la palabra de Dios. Entonces, esa iglesia guardó la palabra, no negó su nombre, es decir, mantuvo la integridad de todo lo que dice la palabra, y aparte de ello resistió las presiones del mundo para que la iglesia se adaptara a esa presión. Y de hecho eso existe también el día de hoy. Por ejemplo, en enero del 2020, febrero del 2020, la Organización de Naciones Unidas, antes de la declaración de esta pandemia, a través de una oficina específica que es la oficina del comisionado de los derechos humanos del grupo LGTBIQ y más, hizo un pronunciamiento en el cual declaraba que la iglesia era la enemiga de los derechos humanos y la enemiga del desarrollo y del avance de la civilización. ¿Y eso para qué? Para presionar a la iglesia a que deje de emitir mensajes en contra de, basados en la palabra de Dios, que estén en contra de las políticas que esta organización quiere impulsar. Y recordemos que la influencia de esta organización es a nivel mundial en todos los gobiernos, y que condiciona las ayudas internacionales al cumplimiento de ciertas políticas que ellos impulsan.
Entonces, en este momento hay muchísima presión de parte de organismos internacionales, de gobiernos y de sectores de la llamada sociedad civil en todos los países del mundo para presionar a la iglesia a que se adapte a lo que ellos quieren y no a lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros también debemos mantenernos firmes en esa posición. Ayer hablábamos de un cristianismo que en este tiempo necesita ser fundamentalista, radical. De hecho, el mundo y los sectores pseudocristianos que quieren modificar el mensaje del Evangelio lo usan como un insulto a los que mantienen la integridad de la palabra de Dios, y esas expresiones que son peyorativas, son como fundamentalista, radical, fanático, retrógrado, etc. Nosotros no debemos permitir que la manifestación de esas expresiones nos influya para apartarnos de la plomada de la palabra de Dios. Es más, nos debe fortalecer para mantenernos firmes en nuestra fe, como lo hizo la iglesia de Filadelfia. Entonces necesitamos retener lo que tenemos, pero también el retener lo que tenemos implica no solo retenerlo, sino desarrollarlo, fortalecerlo, incrementarlo. ¿Por qué razón? Primero, porque la palabra de Dios nos lo enseña. En primer lugar y fundamentalmente porque la palabra de Dios nos lo enseña. En Filipenses capítulo 1 versículo 6, por ejemplo, dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En Efesios capítulo 4 versículo 12 y 13, la palabra de Dios nos enseña que necesitamos, que la meta es llegar al varón perfecto, a la estatura y la plenitud de Cristo. Y eso implica un trabajo diario, un enfoque diario en la obediencia a la palabra, en la comunión con el Espíritu Santo, en la oración y en el incremento del conocimiento de la palabra y de todas esas áreas de nuestra relación con Dios. Entonces, no debemos simplemente quedarnos conformes con lo que ya tenemos, sino que ese retén lo que tiene es un pensamiento que básicamente se debería traducir en hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Ese retener no es una espera pasiva, sino es una espera activa, es un retener activo. ¿Por qué? Porque igualmente lo necesitamos, por cuanto que lo que va a suceder en la medida en que nos vamos acercando más al arrebatamiento de la iglesia, la presión del mundo también se va a incrementar para que nosotros nos pleguemos al mundo y no el mundo plegarse a nosotros, como lo dice Jeremías 15:19. Entonces necesitamos retener lo que tenemos, pero activo, incrementándolo cada día para llevar nuestras vidas como la luz de la aurora en aumento, de acuerdo a lo que nos enseña Proverbios capítulo número 4 y versículo 18. Y finalmente, la palabra de Dios, no finalmente, sino como previa, la palabra de Dios le dice a la iglesia de Filadelfia y por lo tanto a todos nosotros los creyentes que su venida está pronta, que retengamos lo que tenemos y que para que ninguno tome su corona. ¿Qué significa la corona? La corona se refiere a las recompensas que Dios le dará a sus hijos por la fidelidad hacia su palabra, obedeciéndola y viviéndola con la ayuda del Espíritu Santo y no negar su nombre. Es la recompensa de mantenernos fieles en el Señor y en toda circunstancia. La palabra de Dios. Y esto no es que tengamos que hacer obras, porque veamos que a lo que se refiere es a retener la fe y a no negar su nombre. Esto obviamente va a llevar por obras, pero la corona es por retener su nombre y por mantenernos firmes y fieles en la palabra de Dios.
Y eso es necesario en todo tiempo y en la vida cristiana, no solo en este tiempo, aunque ahora reviste una urgencia mayor, o puede aparentar revestir una urgencia mayor, pero es un llamado en todos los tiempos. En segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, la palabra de Dios dice que la instrucción de Pablo a Timoteo y de Dios a cada uno de los creyentes es que nos esforcemos en la gracia de Dios. No es como muchos dicen, que como vivimos bajo la gracia ya no hay que esforzarse, y que vivir bajo la gracia es simplemente ya estar tranquilo, ya tenemos la salvación y ahí se acabó todo. No. La palabra de Dios dice que nos esforcemos en la gracia. ¿Y qué significa esforzarnos en la gracia? Es mantenernos fieles a la palabra de Dios y al nombre de Dios. Es decir, al carácter, a los atributos de Dios, y que apuntemos hacia esa meta que es nuestra santificación, que es lo mismo que el varón perfecto a la estatura de la plenitud de Cristo. La corona es el resultado de alcanzar un puesto especial por la fidelidad del corazón en la carrera cristiana, corriendo tras el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que es, como ya lo hemos mencionado, el varón perfecto a la estatura de la plenitud de Cristo. Obtener esa corona es por gracia. Es un regalo de Dios, porque nosotros no merecemos absolutamente nada. Recordemos que nada le es dado al hombre que no le sea dado del cielo. Y no es por merecimientos, es por gracia. Esa corona es también por gracia, pero es como resultado de mantenernos firmes en nuestra profesión de fe, sabiendo en quién hemos creído, como nos lo enseña Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Este es un reconocimiento especial que el Señor le va a dar a aquellos que realmente se esforzaron en retener lo que habían recibido de parte del Señor y además desarrollarlo. Y eso nos habla de las diferentes calidades de eternidad en la eternidad, porque si no, ¿para qué hubiera mencionado las coronas? Simplemente hubiera dicho, retén lo que tienes y punto. Pero las coronas que menciona la palabra de Dios son para creyentes que han mantenido una pasión, una devoción, un amor, una intensidad específica y fiel a la palabra de Dios y a la voluntad del Padre, que es nuestra santificación. Para alcanzar en el camino de la vida cristiana, nos vamos a enfrentar a enemigos: Satanás, el mundo, el ego. Principalmente esos tres: Satanás y sus demonios, ¿verdad? El mundo, el ego, que van a esforzarse por botarnos del camino de Cristo. Ante ello, lo que nosotros necesitamos es revestirnos de toda la armadura de Dios, que es la palabra, la comunión con el Espíritu Santo y la oración, para resistir el día malo, como dice ese pasaje de la Escritura. Y eso va a ser precisamente lo que Cristo va a reconocer en la iglesia, y que necesitamos que reconozca en nosotros. Que aunque somos débiles, nos fortalecemos en Él. En nuestra debilidad Él se glorifica, fortaleciéndonos a través de la oración, de la comunión con el Espíritu Santo y de la palabra, para guardar su palabra, obedecerla, y para no negar su nombre. La perseverancia, la paciencia y la firmeza ante la persecución, confrontación o rechazo de lo que la palabra llama la sinagoga de Satanás, que son los religiosos que se autonombran cristianos, o las falsas ideologías del mundo y los falsos mesías del mundo, que mienten. La fidelidad
implica la paciencia, porque el Señor le dice a esta iglesia, retén lo que tienes y porque has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, va a requerir paciencia, perseverancia, fidelidad, firmeza, etcétera, el mantenernos en la plomada de la palabra de Dios. Ahora, aquí viene lo hermoso y que realmente al final es como un resumen de todo lo que hemos ido aprendiendo a través de estas enseñanzas acerca de Apocalipsis 2 y 3. Y es esa frase que el Señor repite en todas las iglesias. Y es, al que venciere, al que permanezca firme, al que permanezca fiel, al que permanezca en mi palabra y no acepte y no haga ninguna concesión al mundo, ni al ego, ni a Satanás. Dice, al que venciere. ¿Y qué significa esto? Significa que las promesas para los creyentes que se mantengan firmes y fieles al Señor y a su palabra, que no nieguen su fe ni la dejen menguar, recibirán reconocimientos especiales que determinarán su calidad de eternidad. Vemos que además de las promesas hechas a los que se mantengan firmes en las iglesias, a esta iglesia le va a dar una recompensa especial. Pero veamos antes cuáles son las promesas hechas a las otras iglesias, porque la promesa hecha a la iglesia de Filadelfia las abarca todas, las incluye todas, y esa debería ser una motivación para cada uno de nosotros para mantenernos firmes en la palabra de Dios y en el nombre del Señor, y en la fe en el nombre del Señor. Además de por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, el Señor le dice que si venciere, si se mantiene firme, no será quitado el candelero de su lugar, y eso significa no será quitada la presencia de Dios de él. Y comerá del árbol de la vida, es decir, tendrá una eternidad con Cristo. A la iglesia de Esmirna le promete la corona de vida, es decir, la plenitud de vida eterna, y que no sufrirá daño de la segunda muerte, es decir, será librado del infierno. En cuanto a la iglesia de Pérgamo, le promete el maná escondido, es decir, los secretos y los tesoros muy guardados de Dios, la plenitud de revelación en cuanto al conocimiento de Dios y la vida eterna, y además le dará una piedrecita blanca con un nombre nuevo que significa la redención total en la resurrección de los muertos. A Tiatira le ofrece como consecuencia de mantenerse firme, que le dará autoridad sobre las naciones, es decir, tendrá una participación con Cristo en el gobierno del reino, en el milenio y en la eternidad, y además le dará la estrella de la mañana, es decir, la plenitud de Cristo. A la iglesia de Sardis le promete vestiduras blancas, santidad, pureza, ser la novia de Cristo, y que su nombre no será borrado del libro de la vida, es decir, salvación eterna, y confesará su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles, es decir, recibirá honra. Aparte, a la iglesia de la Odisea, le dice que si venciere, se sentará en el trono con Cristo, es decir, gobierno y autoridad. Veamos todas estas promesas antes de entrar a lo que le ofrece a la iglesia de Filadelfia, que es la corona de las promesas del Señor para la vida eterna. Son, en resumen, a las otras iglesias, el reconocimiento es la presencia plena de Dios en su vida, eternidad con Cristo, plenitud de vida eterna, el librarlo del infierno, el conocer los secretos y los tesoros muy guardados, la plenitud de Dios, la plenitud de la revelación en cuanto al conocimiento de Dios y la vida eterna, y la redención total en la resurrección de los muertos.
también la participación con Cristo en el gobierno del reino, en el milenio y en la eternidad, y la plenitud de Cristo. Una santidad y pureza tal que será la novia de Cristo, una salvación eterna y además honra. Y aparte, el ejercer gobierno y autoridad. Pero veamos lo que le dice además a la iglesia de Filadelfia, que entrelaza todas estas promesas, pero además la gloria en el cielo y en la tierra. La primera imagen de las recompensas que Dios le dará a esta iglesia es una imagen arquitectónica. Será columna en el templo de su Dios. Esta es una garantía de incorporación permanente al templo de Dios, y el templo de Dios es la máxima de las moradas de Dios. Imagínense, esta es una eternidad delante de la plenitud de Dios, en el templo de Dios, no solo en la Nueva Jerusalén, sino en un lugar específico de la Nueva Jerusalén, que es el templo de Dios. O sea, es un privilegio de privilegios. Y esto es lo que le está ofreciendo a los que venzan de la iglesia de Filadelfia, a los que venzan en la fidelidad a la palabra de Dios y en la fidelidad al carácter de Dios. Llama la atención que en esta carta las promesas que el Señor ofrece no solo tienen en lo arquitectónico, no solo tienen que ver con la columna, sino tienen que ver con llave y con una puerta, que todos son elementos de la construcción, y precisamente por ser unos elementos básicos de la construcción, lo que están garantizando es la permanencia. Es la permanencia, la seguridad de que nunca saldrán de ahí, nunca saldrán del templo de Dios hacia otra morada en la eternidad, sino que permanecerán siempre en la presencia plena, absoluta y cercana de Dios, como columnas, llaves y puertas del templo del Señor, del templo eterno del Señor. La segunda imagen contiene una acción de escribir triple, lo que se hace a menudo en Apocalipsis para indicar una mayor firmeza en lo que se está diciendo. Y esas tres expresiones se refieren a que en esas columnas llevarán inscritos sus nombres nuevos, que son señales y señas y sellos de bienaventuranzas eternas. El primer nombre es el nombre de mi Dios, indicando una consagración completa al servicio de Dios. El nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, que implica ser la esposa de Cristo, pero como ya vimos, más allá de ser la esposa de Cristo, además va a estar como parte del templo de Dios en la Nueva Jerusalén. Toda la novia de Cristo, toda la esposa de Cristo es la Nueva Jerusalén, pero hay un grupo específico de esa novia que no solo va a estar en la Nueva Jerusalén, sino en el templo de Dios, y esto es lo que está significando esto de el nombre de la ciudad de mi Dios. No solo el nombre de mi Dios, sino el nombre de la ciudad de Dios. Y aparte, el nombre nuevo de Jesús, que es un símbolo de un conocimiento más pleno de Cristo que se revelará hasta después de su venida, cuando le veremos tal como Él es, o sea, la forma que el mismo Señor Jesucristo tiene en este momento y por la cual será conocido por toda la eternidad. Esta designación que hoy no nos es revelada se relaciona con una realidad que aún no vivimos y que da a Jesucristo la autoridad para poner la firma en nuestro documento de identidad eterna. Eso nos da una identidad para toda la eternidad. Todas estas son un breve resumen de todas las recompensas que nos esperan
en la eternidad a todos los que superemos las tentaciones y principalmente la tentación de desfallecer frente a la oposición del ego, del mundo, de los demonios, del diablo y de la persecución que ya está en marcha en este tiempo. Estas serán las recompensas del que frente a todos los obstáculos prosiga fielmente, dando testimonio de Cristo y del poder de su nombre, tanto en su vida cotidiana a través de la manifestación de su carácter en las obras que realice, como a través de la evangelización, del discipulado y de servir a otros con todos sus dones y talentos. Mis amados, la única exhortación que nos queda del estudio, o la exhortación más importante que nos queda del estudio de todas las cartas de Apocalipsis, como las cartas preparatorias para la venida de Cristo, es la necesidad de que verdaderamente nos apasionemos, de que verdaderamente amemos con todas nuestras fuerzas, de que verdaderamente nos enamoremos plenamente del Señor y de su palabra, de quien Él es y de lo que Él nos enseña en su palabra, que es el camino a las bendiciones y a la vida abundante acá en la tierra, pero por sobre todo a bendiciones excepcionales en la eternidad. Necesitamos en este tiempo mantenernos firmes en nuestra fe, no vacilar en ningún momento, mantenernos firmes en el entendimiento de que la palabra de Dios es la verdad absoluta que necesitamos para vivir y aplicarla en nuestras vidas, además de mantenernos mucho más intensamente en la oración y en la comunión con el Espíritu Santo, que será nuestro fortalecedor en medio de estos tiempos malos. En otras palabras, es a vivir con integridad, con decisión, con perseverancia nuestra fe sin ninguna vacilación, a pesar de las circunstancias difíciles que podamos enfrentar. Tenemos a nuestro alcance toda la armadura de Dios, todo el poder de Dios, toda la armadura de Dios representada en su palabra, todo el poder de Dios representada en el Espíritu Santo, todo el amor, la misericordia y la gracia de Dios representada en la oración al Padre. Así que, mis amados hermanos, no hay razón ni argumento para que nosotros fallemos en esta lucha, para que nosotros fallemos en esa meta de ser la novia de Cristo, una novia firme, una novia santa, limpia, sin mancha, que guarda su palabra y que además de guardar su palabra, guarda su nombre, manteniéndose firme en la fe, experimentando la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo y además de ello, evangelizando y discipulando a aquellos que no conocen al Señor o que todavía no tienen la firmeza o la madurez en el Señor que requiere, y además sirviendo a todos en amor. Eso es lo que representa el gran mandamiento, y recordémoslo, el gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Este es el llamado en esta hora a que nos afirmemos en Él. Es un llamado para todas las horas en el pasado, pero es un llamado al día de hoy y a cada uno de los días de nuestra vida que nos restan por vivir. Hermanos, hermanas, mantengamos el enfoque.
No nos desenfoquemos de ese gran y principal mandamiento en el que se cumple toda la ley y en el que se resume toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y todo tu ser. Y eso nos llevará a tesoros, recompensas, coronas y galardones en la eternidad que nos harán una mejor calidad de eternidad y que nos harán alcanzar las mejores moradas en la casa del Padre, incluida la de ser parte del templo de nuestro Dios por la eternidad. Muy bien, mis amados hermanos, hemos terminado esta enseñanza del día de hoy y también la enseñanza relacionada con las 7 cartas a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3. La próxima semana, que inicia el domingo, estaremos iniciando una nueva serie, así que desde ya les invitamos. Recordemos que los sábados no tenemos transmisión, pero el domingo iniciamos la transmisión de la semana entrante a las 8 de la noche, así que estamos todos invitados para participar en esa transmisión. Por el otro lado, también le quiero pedir el favor de que si usted ha sido bendecido con esta enseñanza o bendecida con esta enseñanza, que la pueda compartir con sus contactos en las redes sociales debido a la urgencia del llamado a la firmeza y en este tiempo tan cercano a la venida de Cristo. Por el otro lado, también le quiero recordar que tenemos a su disposición 2 recursos para su edificación, exhortación y consolación y para su firmeza en la fe, que son nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y nuestro canal de YouTube @Gustavo Bianchi, en el cual usted encontrará multitud de recursos para mantenerse firme en la fe e irla desarrollando cada día más. Así que le invitamos a visitar esos recursos, son completamente gratuitos. Solo le pediríamos que cuando entre en nuestro canal apache la palabra suscribirse. No tiene ningún costo, pero a nosotros sí nos sirve de mucho frente a los privilegios que le da YouTube a los canales que tienen mucho mayor número de suscriptores. Así que le encargamos que por favor marque suscribirse. Muy bien. Hemos llegado al final de esta enseñanza, solo nos resta orar y despedir la transmisión, así que le voy a pedir que me acompañe en oración. Vamos a orar por todos y por los nuestros, solo haciéndole un recordatorio. La Semana Santa es un recordatorio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y para la vida eterna, y también una conmemoración de su resurrección, que es el sello de nuestra fe. Así que le invito también a que, si no lo ha hecho, los días que restan de esta Semana Santa sean días para la meditación y la reflexión en el alto valor del sacrificio. Para ello le recomendaría que medite en el pasaje de Isaías 53, que es un hermoso y maravilloso resumen de todo lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en nuestras vidas. Así que vamos a orar en este momento. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder escudriñar juntos tu palabra, sabiendo, Señor, que cuando estamos juntos y en armonía, tú envías ahí bendición y vida eterna, Señor. Gracias por esas semillas de tu palabra que han sido sembradas en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo las tomará, las hará crecer y para que produzcan fruto y fruto en abundancia para gloria tuya. Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, más allá de lo que nuestras palabras puedan expresar, por esta salvación tan grande, Señor, que tú nos has dado en Cristo Jesús. Pero, Señor,
Te damos también infinitas gracias porque no solo, Señor, nos has dado vida eterna en Cristo Jesús perdonando nuestros pecados, sino que todavía, Señor, adicionalmente tú tienes, Señor, recompensas, galardones, tesoros, Señor, y coronas para cada uno de nosotros en la eternidad. Por mantenernos fieles y firmes, Señor, en esta salvación tan maravillosa y tan grande, tan plena, Señor, que tú nos has dado, Padre. Señor, en esta hora te venimos pidiendo para cada uno de nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo nos empodere, Señor, para esa firmeza y esa fortaleza en nuestra fe y para seguir creciendo cada día en ella, Señor, afirmándola, perfeccionándola, estableciéndola, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. También, Padre, en esta hora venimos delante de ti al trono de la gracia, para encontrar gracia y misericordia, Señor, para el oportuno socorro. Padre, levantamos delante de ti a cada uno de nosotros, a los nuestros, Señor, y a los cercanos, Padre, para que tu mano poderosa, para que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de ellos, Señor. En primer lugar, trayendo al arrepentimiento, Señor, a aquellos que todavía no te conocen, que tu Espíritu Santo los atraiga con lazos de amor a ti, Señor. A aquellos que anden en el camino del Hijo pródigo, que tu Espíritu Santo los traiga al arrepentimiento, que vuelvan en sí, Señor, y vuelvan a tu casa, Padre. Enfriado en su amor, que tu Espíritu Santo avive ese fuego de nuevo en sus corazones, Señor, y vuelvan a ese primer amor y aún más, Padre. Y Señor, a los que se están debilitando en la fe, que tu Espíritu Santo los fortalezca y vuelvan a esa fe fuerte, renovada, firme en ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y a todos nosotros, Señor, y a ellos, Padre, que tu mano poderosa esté sobre nosotros, que tu Espíritu esté sobre nosotros, sanando al enfermo, restaurando al quebrantado, Señor, extendiendo tu manto de gozo y tu óleo de alegría en sus corazones, para restaurarlos de todo pensamiento, emoción y acción negativa, Señor. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo también rompa todo yugo de mentira, argumento y razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo y a la obediencia a tu palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú suplas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, danos a cada uno de nosotros en esta noche un descanso, Señor, en nuestro cuerpo y una reposición de nuestras fuerzas físicas. Pero también, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo ministre nuestras almas y nuestro espíritu, Señor, para activar, avivar, Señor, tu palabra en cada uno de nosotros, de tal manera, Señor, que tu palabra se haga vida y se exprese, Señor, a través de nuestras obras de cada día, Padre. Señor, llénanos de tu gozo, que es nuestra fortaleza, para que el día de mañana, Señor, que tú hiciste para que nos gocemos y nos alegremos en ti, vivamos con ese gozo, Señor, y también, Padre, demos fruto para gloria de tu nombre, para bendición nuestra y para bendición de todos los que nos rodean. Todo ello, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, dándote gracias, Señor, por la respuesta a nuestras oraciones, porque tu palabra dice que si nosotros oramos conforme a tu voluntad, y así lo hemos hecho, tendremos las peticiones de nuestro corazón. Así que te damos gracias por esas respuestas que veremos, Señor, el día de hoy, el día de mañana y durante los próximos días de nuestras vidas. Y te damos no solamente las gracias, Señor, sino la honra, la gloria y la alabanza por esas respuestas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por su sintonía, un privilegio para nosotros, y les deseo que tengan un bendecido fin de semana y les envío abrazos a cada uno de ustedes, esperando, si el Señor lo permite, que nos reencontremos el próximo domingo a las 8 de la noche, y recordando que como es el primer domingo del mes y además el día que se conmemora la resurrección de Cristo, ese día
participaremos de la Santa Cena, así que prepare los elementos necesarios para ello. Que el Señor les bendiga, les guarde. Un abrazo para todos, saludos y hasta el próximo domingo si Dios lo permite.